Hacemos una oración, los hermanos que nos están acompañando aquí presentes en este segundo año, hoy 8 de abril del 2024, comenzando la escuela bíblica. Ya habrá escuchado el pastor Sergio en la primera clase, él dando por qué nos retrasamos y todo eso. Pero damos gracias a Dios poder reencontrarnos en este año, poder reencontrar hermanos del año pasado que nos estuvieron acompañando, están este año también, y los que se agregan, y ojalá llegue hasta el final. Importante llegar hasta el final, ¿no? Llegue a la meta. Así que Dios le bendiga a todos los hermanos en las redes que nos están también acompañando desde sus hogares. Oramos y damos comienzo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche poder estar reunido junto a la iglesia, Señor, tu pueblo aquí en tu casa, junto a los hermanos que nos están acompañando allí en las redes. Bendiga sus vidas, Padre, ayúdanos, guíanos, Señor, sea tu Espíritu Santo guiando en esta clase y podamos seguir aprendiendo de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y nos encomendamos en tus manos. Amén y amén. Dios le bendiga, reciba su asiento los hermanos que están aquí. Bueno, algunos ya me conocen, estuvieron compartiendo, como dije, el año pasado junto con el pastor aquí. Son mis comienzos. Usted habrá escuchado al pastor, él fundó esta escuela bíblica en el año 83. Yo nacía en el año 83, para que usted tenga una idea. Aunque tengo canas y parezco más viejo, no soy tan viejo. Pero cuando el pastor fundaba la escuela, yo estaba naciendo. Así que téngame un poquito de paciencia. Los hermanos que vuelvo a repetir que estuvieron el año pasado con nosotros ya me conocen, y el que se agrega, Dios les bendiga en este año, en este día que nos están acompañando. Bien, en este año nosotros vamos a ver teología, y dentro de la teología vamos a ver la orientación ministerial. Hoy vamos a ver la naturaleza del ministerio. Vamos, con la ayuda del Señor, han traído su Biblia, los hermanos que nos están acompañando. Vamos a leer algunos versículos bíblicos y vamos a hacer una pequeña introducción de la orientación ministerial, de su naturaleza, ¿sí? Y voy a leer un enunciado. Bueno, yo no puedo escribir mucho porque el pastor me entrega sobre horario y tengo que andar corriendo, pero siempre anotamos los títulos principales, después el que toma apunte, o si no, vuelva a mirar el video y yo doy el enunciado. Después igual va a tener, no se preocupen anotar todo, ya saben los hermanos que vinieron el año pasado, se le va a entregar el material, los hermanos que están acá, después hablé con la secretaria, ella va a entregar el material, a medida que nosotros vamos avanzando en la clase, ella le va a ir entregando el material, así que todos los apuntes, los versículos que yo doy, algunos están ahí, otros no están, ese es el tema a veces, pero algunos están en el estudio que se le va a entregar a los que están acá presentes en forma física, y a los que están allá en forma virtual, virtualmente, valga la redundancia, ¿no? La orientación ministerial. El ministerio cristiano es un don del Señor, glorificado a su iglesia, para que ésta sea edificada y se expanda en la tierra. ¿Escuchó el enunciado? Es un don del Señor. Un don. Anote esa palabra ahí, un don. Porque ahora vamos a ver algunos versículos donde se entra a veces en confusión con estos versículos. Pero es un don que el Señor da a la iglesia para ser glorificada, que se expanda sobre la tierra. En un sentido amplio y general, toda la iglesia tiene encomendada un ministerio. Cuando hablamos de la iglesia, no hablamos de las paredes, ¿no? Hablamos de los miembros de la iglesia. Amén. Usted tiene un ministerio, los que están acá. Amén. Tienen un ministerio. Algunos nomás, otros no. Amén. Todos tenemos un ministerio. Vamos a leer la palabra del Señor. Ahí me ayudan los hermanos que tienen el micrófono, hermano Osvaldo, hermana Liliana. Mateo 25, 14, 15. El Señor allí en esta palabra a todos nos da algo. Mateo 25, 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos... ¿No anda mi micrófono? Está apagado. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos,
a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Amén. A uno dio 1, a otro 2, a otro 5. A todo le dio algo. 1 tenemos, aunque sea. Entonces todo 1, amén, gloria a Dios. 1 tenemos, a todo Él nos dio un ministerio, ese don del ministerio. Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A todo el Señor nos dio algo para la edificación del cuerpo. El conjunto de los santos constituye el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el conjunto de los santos? Nosotros, las iglesias. Para eso, para la edificación, ¿sí? Nosotros somos el conjunto de ese cuerpo. Efesios 4:15, voy a leer, otro hermano puede buscar Romanos 12, 4 y 5. Yo voy a leer Efesios 4, 15, 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Otra hermana? ¿O el hermano? Romanos 4. 12, 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces a nosotros, a todos, el Señor nos encomendó un ministerio. Un ministerio tenemos. Uno después tiene más. A otro, recuerda, leímos allá en Mateo. A uno le dio 1, a otro 2, a otro 5. Y al que iba creciendo, como el pastor estaba compartiendo, iba creciendo espiritualmente, ¿qué iba haciendo? Iba multiplicando lo que el Señor les dio. El otro, el que no quiso crecer, como decía el hermano, 60, 70 años y sigue estando en el mismo lugar, se quedó con 1 y a veces ni siquiera ese 1 lo multiplicó, lo enterró, dice allá esa palabra, ¿no? Entonces, qué importante, qué lindo, y la importancia de seguir creciendo en los caminos del Señor. Todos tenemos un ministerio, todo. Después es muy largo la otra parte de Corintios, donde Pablo habla de los miembros del cuerpo, ¿no? Ahí en Primera de Corintios 12, después creo que tiene el apunte de ese versículo. Primera de Corintios 12, sí está ahí. Ahí habla de todos los miembros del cuerpo, ¿no? Del más pequeño hasta lo más vergonzoso, todo. O sea, ¿qué estaba diciendo él? Que todo es necesario. Porque a veces no le damos valor, ¿no? Un dedito, el dedo más chico, no le da valor. Pero algún día se pegó un martillazo, ahí lo que trabajamos a veces en la construcción, se pegó un martillazo en el dedo chiquito. O se rompió la uña. Y es tan molesto, ¿no? Porque no se puede hacer nada. Bueno, el apóstol hablaba que todos formamos parte del cuerpo de Cristo, que todos somos útiles, que todos somos necesarios, y a todos Dios nos dio un ministerio. Esa es la naturaleza del ministerio. Seguimos. ¿Va entendiendo hasta acá? Sí, hermano Osvaldo. Sí, acá se mencionan los versículos anteriores en 3 puntos, en talentos, en dones y ministerios. Son 3 puntos totalmente diferentes que hace al servicio de Dios. Amén. Ahí lo vamos a ir viendo a medida del estudio. Ahora vamos viendo los ministerios. Está en el estudio lo que el hermano dice. Por eso dije que anoten la palabra don, el don ministerial. ¿Sí? Ahí Pablo estaba hablando de los dones, de los talentos, pero según vamos avanzando en el estudio, vamos a ir viendo eso, quédese tranquilo. Y vamos a ir diferenciando esas partes. Hoy, el don ministerial.
que tenemos como 6 hojas para ver todo esto, así que quédese tranquilo que durante todo el año lo vamos a ir viendo, ¿no? La aclaración que hacía el hermano, ¿sí? Eso está ahí en 1 Corintios 12, tranquilo. Vamos a ir avanzando a medida que vamos con el estudio. Mediante este ministerio, el Señor se da a conocer al mundo, o sea, nos dio algo para que a través de nosotros lo usemos y que el Señor sea conocido. Y el Evangelio de Cristo sea conocido al mundo. Como recién hablaba el pastor, ¿cómo mostramos que somos creyentes? En nuestro trabajo. ¿Y a quién estamos nosotros predicando con nuestro ejemplo, nuestras palabras? A Cristo. Amén. En el colegio, en la casa, ¿no? Por eso Dios nos dio ese talento, ese ministerio, ese don que el Señor nos dio. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso el Señor nos escogió, nos dio un ministerio para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De quién es ese? De Cristo, el Señor Jesús. Con mediante este ministerio es que el Señor se da a conocer al mundo a través de nosotros. Para cumplir eficazmente esta misión, la iglesia, los santos, debemos crecer espiritualmente, como el cuerpo humano crece. Somos niños, el pastor hablaba, somos adolescentes, somos adultos, vamos creciendo, vamos envejeciendo, y el apóstol ahí tomaba el ejemplo del cuerpo de Cristo, ¿no? Que es la iglesia, los santos, y es necesario la iglesia crecer espiritualmente. Necesitamos crecer espiritualmente. Usted está acá hoy porque quiere crecer, ¿no? Y eso está bueno, querer crecer. Crecer espiritualmente, ¿no? Lo otro, alguno quisiera dejar de crecer ya. Nosotros queremos dejar de crecer, de envejecer ya. Alguno cuando pasa a los 40 ya no le gusta mucho seguir creciendo, pero esa es la edad biológica que el pastor hablaba. Hoy estamos hablando en la vida espiritual, seguir creciendo, dejar de ser ese niño, dejar de estar tomando ese biberón, sino comer ahora alimento sólido. Y de eso es lo que el apóstol hablaba. Y seguir creciendo, tenemos que seguir creciendo espiritualmente. Efesios 4:13 al 16. Y otro puede buscar 1 Corintios 15:58. Efesios 4, de 13 al 16. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento doctrinal, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. ¿Para qué y hasta dónde tenemos que seguir creciendo? Hasta la estatura de Cristo. Nos falta crecer un poco todavía, ¿no? A mí por lo menos me falta todavía crecer. Hasta tenemos que seguir creciendo. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Por aquellos que, decía el apóstol, usan la palabra, incluso usan la misma Biblia. Usted está viendo en este tiempo y lo hemos estudiado el año pasado, que con la Biblia se puede probar cualquier cosa, ¿no? Hasta hay pastores que están teniendo 2 o 3 mujeres, porque toman allá a Salomón o toman los tiempos de los reyes, donde ellos tenían mujeres, pero ellos no son reyes, no es Salomón. Y toman esos versículos y dicen, no, porque si ellos tenían, nosotros podemos tomar. Y con la Biblia, usted sabe, y lo vimos el año pasado, lo que estuvieron, se puede probar cualquier cosa. ¿Cómo? Tomando versículos aislados, no tomando los contextos, no estudiando la palabra de Dios. Y nosotros hoy estamos acá porque estamos creciendo.
Y no queremos. Y por allá decía el Señor Jesús que aún Él va a querer engañar y hacer caer incluso a los escogidos de Dios. Por eso nosotros nos estamos preparando para este tiempo. Seguimos creciendo. Y decía el apóstol Pablo también, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, Amén. sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firme, constante y creciendo. Tenemos que anhelar seguir creciendo. Así que anhele buscar más de Dios en su vida, seguir creciendo, firme, constante en la obra de Dios. Necesitamos de eso, necesitamos ya dejar de ser niños y seguir creciendo. Y anhelar llegar a la estatura de Cristo. Ahora cuando lleguemos a la estatura de Cristo, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Fuimos hallados perfectos. No vamos a la presencia de Dios. Pero nuestra meta, el apóstol Pablo también decía, yo fijo una meta y miro hacia allá vamos. Seguimos creciendo. Hasta que nos llegue la hora, el día, es porque fuimos y llegamos a la estatura de Cristo. Y vamos a estar allá con el Padre también, ¿no? Dios le bendiga en esta noche. Pero este desarrollo exige una labor formativa que se lleva a cabo por todos los miembros y por algunos especialmente capacitados y dados por el Señor mismo. Él está diciendo, todos crecemos, todos nos formamos, pero algunos, especialmente seleccionados, capacitados, se pusieron más en las manos de Dios, buscaron más del Señor. A eso el Señor le dio algo más, como leímos el de los talentos, 1, 2 y al otro 5. Algunos no le dio a todos. ¿Por qué no le dio a todos los mismos? Porque Él dijo según su capacidad. Le dio a uno 1, al otro 2, al otro 5. La intención era que todos multipliquen. La intención era que todos granjeen. Pero bueno, el que tenía menos lo guardó. Los otros 2, el que tenía 2 también lo produjo. También hizo 2. El que tenía 5 más. Según su capacidad. Algunos el Señor los ha elegido. Y estos son los dones ministeriales que ahora vamos a ver, que aparecen en el libro de Efesios y que muchas veces traen confusión porque hoy vemos en la actualidad, y ahora vamos a leer el libro de Efesios, ¿no? Que Pablo dice que el Señor mismo llamó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Y de ahí salen hoy hay profetas, hoy hay apóstoles. Pero yo le dije que subrayen el don, ¿no? Porque de ahí el que estaba hablando de los dones ministeriales, los dones que hoy están activos. Algunos otros predican que esto ya no está más activo, que era para la antigüedad. Nosotros creemos que están activos todavía estos dones y hay algunos hombres que son capacitados con estos dones. Y decía acá, todos crecemos, todos nos formamos, pero algunos especialmente o específicamente el Señor les da un don. Y vamos a leer Efesios 4. Efesios capítulo 4, del 7 al 11 podemos leer. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por la cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Es el mismo. Y leímos ahí en el versículo 7 que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don. Amén. El don de Cristo. Por eso ahí viene la confusión cuando después nombra y dice el versículo 9, esto subió, donde habla del don también.
Y descendió a sí mismo también, y descendió primero en las partes más bajas de la tierra. Y descendió el mismo que también subió por encima de todos los cielos a llenarlo todo. Y dio dones a los hombres, dice el versículo 8. Y dio dones a los hombres. Estos son los dones ministeriales que nosotros vamos a estudiar en esta parte. Los dones no son ministerios. Lo que pasa es que acá en este versículo hay dos ministerios que coinciden con dos ministerios ordenados hoy en la iglesia actual. Lo otro son dones. Y leímos que el Señor repartió dones. Y ya no hay más de ese ministerio. Porque nombra apóstoles. ¿Quiénes fueron los apóstoles? 12. Y los apóstoles fueron llamados solamente por Cristo. Aún el último, inclusive el último. ¿Quién fue el último? Pablo, que vino a tomar el lugar de Judas, más allá de que antes los apóstoles mismos, los 11 que quedaron, se equivocaron, porque dijeron allá, ¿y quién va a ocupar el lugar de Judas? Y llamaron a un tal Matías, que ese fue llamado por los hombres. ¿Cómo lo hicieron? Echaron suerte, dice. En el apuro, en el afán, en el desespero, llámele como quiera, no usaron correctamente, porque incluso cuando Cristo los llama a ellos, a sus 12, ¿qué hace el Señor? Se pasa orando una noche entera. Se va a orar y se pasa una noche entera orando para que Dios, el Espíritu Santo, guíe a quien Él iba a llamar. Y ahí nombra a sus 12, incluso Judas estaba ahí. Pero ahora usted sabe todo lo que pasó con Judas. Faltaba Judas. Ahora ya los 11 que quedaron dijeron, vamos a buscar uno que esté desde el principio, que haya visto también, que nos haya acompañado. ¿Pero qué hicieron? Echaron suerte, dice la Biblia. No hicieron nada de lo que hizo Cristo. No fueron a orar, no fueron a preguntar. No fueron nada de lo que hizo su Señor. Erraron. Ese fue el elegido por el hombre. Ahora el Señor iba a elegir a Pablo. Ese era el elegido. Porque él iba a salir al encuentro. Usted conoce la historia, el libro de los Hechos, capítulo 9. Iba a salir al encuentro de Saulo, se llamaba. Iba a cambiar su personalidad y lo iba a llamar. Y Pablo, incluso es uno de los mayores escritores de los apóstoles, 13 libros del Nuevo Testamento, escribió él. Él certifica y dice, yo, apóstol de Jesucristo, como a lo último se me apareció, cuando no merecía, pero el Señor se le apareció a Pablo, el Señor lo llamó, y no solamente eso, sino que también lo llevó 3 años a un lugar allá solitario, donde dice, el Señor me enseñó. Tuvo 3 años apartado allá, antes de iniciar su ministerio, donde él estaba con el Señor le estaba enseñando a él. Mire 1 Corintios 15:8. Alguno puede buscar 1 Corintios 15:8. Otro puede buscar Gálatas 1:1. A ver lo que estamos diciendo. 1 Corintios 15:8. 15:8 y 9, sí. Y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Amén. El último de los apóstoles. Gálatas 1:1. Sí. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo, y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Amén. No por hombres. A ella no lo llamó los hombres, no lo llamaron los otros 11. El Señor mismo lo llamó. Él vino a ocupar el lugar de Judas. Los apóstoles fueron 12. Y fueron llamados por el Señor y se acabaron los apóstoles. Hoy en día, hoy en la actualidad, lo que está vigente es el don ministerial de los apóstoles. Ese don hoy está vigente. Y ese don, hay muchos misioneros que lo tienen, porque andan, ¿qué hacían los apóstoles? Andaban fundando iglesias.
Andaban formando obreros. Ese era el trabajo del apóstol. El apóstol era un mensajero. Eso era lo que hacían los apóstoles. Iban por distintos lados. Y cuánto más Pablo, ¿no? El que conoce y estudió de la vida del apóstol Pablo. Viajes tras viajes, fundando, abriendo iglesias, levantando obreros, dejando allá establecidos obreros, pastores, que atiendan la obra. Es el trabajo que hacían los apóstoles. Hoy lo que hay en la actualidad es el don ministerial, es el don de apóstol. Y ojalá Dios levante muchos. Dios le dé a muchos ese don, que es algo tan precioso, de ir por las misiones, ir por lugares donde no conocen el Evangelio, y fundar obras, fundar iglesias. Eso existe hoy. Ahora, el ministerio, el llamado, eso no está más, fueron 12 y no hay más. Y fueron llamados por el Señor y se terminó. Entonces cuando usted vaya y está el apóstol, hoy hacen propaganda, el apóstol fulano por allá, y se llenan las iglesias porque van a ver al apóstol fulano de tal. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice un refrán por ahí, ¿no? Usted conoce la palabra, apóstoles fueron 12, no hay más apóstoles. Ahora, el Señor nos puede dar el don a cualquiera de nosotros, si anhelamos. Nos puede dar el don de ir a fundar iglesia, nos puede dar el don de ir a misionar, a predicar la palabra, a formar obreros. ¿Por qué no? Nos puede dar ese don. Ese hoy está vigente y hay hombres que lo tienen. Hoy hay hombres que se dedican, van a predicar a China, van a predicar a la India, van a predicar en lugares donde nunca se ha llegado el evangelio, países donde se juegan la vida algunos predicando el evangelio. Y esos son hombres de ahí, tienen ese don. El Señor los capacitó con ese don ministerial. Ahora, ordenados apóstoles, no hay más. ¿Sí? ¿Quedó claro? Amén. Profetas. Ahí también está la confusión. ¿Cuántos no habremos escuchado, no? El profeta fulano de tal. El profeta allá. El profeta allá. ¿Qué dice la Biblia? Que el profeta, ¿hasta dónde fue? Hasta Juan. Se acabaron los profetas. Funcionaba una escuela de profetas, ante Eliseo era un profesor de esa escuela de profetas. ¿Cómo funcionaba? Es un misterio, no conocemos tanto de cómo funcionaba eso. Pero dice que hasta Juan, el último de los profetas. ¿De qué está hablando? Del ministerio de profetas. Ahora el don ministerial de profeta está activo hoy en día. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es el don de profeta? No es entregar mensaje. Porque alguno piensa que porque le entrega el mensaje y allá y gloria a Dios que Dios usa a alguno a través del Espíritu Santo. Es un mensaje de Dios, cosa que no ha subido a la mente, no ha subido al corazón, que nadie conoce. Mensaje de Dios. Hoy lo que existe es el don ministerial, como el del apóstol. Pero el don profético no es. Algunos piensan y dicen, yo tengo el don profético. Y anuncian allá, viene el profeta fulano de tal, viene el profeta allá. Y corriendo la gente y multitudes, ¿no? El profeta. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado llegar a la iglesia y que alguno venga y oír algún anexo y me dice, pastor, ¿tiene una palabra para mí? Y a alguno le he dicho, sí, anda, relate la camisa, anda, ponete la camisa dentro del pantalón. Ponete una corbata. Porque alguno viene y piensa que esto funciona de esa manera, ¿no? No es así. El verdadero don profético es aquel que interpreta la palabra en los tiempos. Gigi Ávila le comentaba a los hermanos, un gran siervo de Dios, que mientras hacía campañas multitudinarias, él predicaba sobre Daniel, sobre los libros proféticos, y que uno antes de escucharlo decía, ¿quién es Gog y Magog? Y él te predicaba en una campaña evangelística miles y miles, y desarrollaba esa palabra porque tenía ese don, Dios le daba ese don de administrar y desarrollar y mostrarte quién era Gog, quién era Magog, y te desarrollaba la palabra, y gente venía y se tiraba de rodillas. Y aceptaba a Cristo por miles. Es el don profético, no es entregar profecía. El entregar profecía es una manifestación del Espíritu Santo
que también es para edificación de la iglesia, dice el apóstol. Es una manifestación y gloria a Dios a aquellos que lo tienen y gloria a Dios a aquellos que Dios lo usa, porque es para manifestación de la iglesia. Pero de profetas hasta Juan. Y se terminaron los profetas. Lucas 6:12, alguno puede leer. La ley y los profetas, para que le quede más claro. No, perdón, Lucas 16:16 es. Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Hasta Juan. Ahora por allá aparece un profeta Agabo, ¿no? El que le entrega el mensaje al apóstol Pablo. Y lo leyó alguna vez, Hechos 28, si no me equivoco. Donde le dice el dueño de este cinto, le profetiza. Bueno, porque quedaron algunos profetas. No quiere decir que Juan terminó, sino que algunos que había profetas todavía. Y Agabo era allá algunos que hayan quedado todavía. De esa escuela, de esos profetas que había. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque algunos dicen hasta Juan, pero después de que Juan murió, aparece allá, me preguntaba, alguno aparece allá Agabo que le entrega. Bueno, pero hasta Juan se terminó. No quiere decir que Juan era el único que había otros allá. Y después de ahí se terminaron los profetas. No hay más. ¿Se entienden? ¿Qué es el don profético? Que hoy está en la actualidad vigente. Como algunos dicen que no, que esto era para los apóstoles, era solo para la iglesia primitiva, era solo para que el Señor sea glorificado en aquellos tiempos y nada más. No, hoy está vigente el don ministerial. Y puede ser para cualquiera de nosotros. Y qué lindo eso, ¿no? Que podamos tener eso. Así que anhele, busque crecer y busque que Dios le dé un don, ¿no? El don, eso está vigente hoy en día. Evangelista nombra. El ministerio de evangelista. Hoy también es ordenado por la iglesia. Pero el evangelista es un don también dado de Dios. No todos los evangelistas tienen don de evangelista. ¿Y por qué evangelista? Dice alguno. Bueno, a veces por necesidad, la iglesia necesitamos alguno que bautice, necesitamos alguno que anime a la iglesia, pero el verdadero don de evangelista hay que pedir, buscar de Dios. Ese hoy es ordenado en la iglesia como evangelista, pero también está el don ministerial de evangelista. Estos dones, usted sabe, en el principio, Felipe era un diácono. ¿Y él qué hacía? Predicaba y ganaba almas. Allá Esteban, otro diácono. ¿Pero qué tenían ellos? Tenían el don de evangelista. Porque iban y se paraban allá delante de las multitudes, en las plazas, en donde estaba, y predicaban el evangelio de Cristo. Y miles y cientos se venían, aceptaban a Cristo y bautizaban. Mire, ¿no? Algo maravilloso que debemos anhelar también. Ese don de evangelista, ¿no? Que tenía. Acá teníamos un chico un joven que congregaba con nosotros, también se convirtió por las redes, el pastor Sergio vino, llegó acá. Pero nosotros lo he llegado a conocer. Íbamos un día para la capital en el tren y se paró en el medio del vagón, sacó la Biblia y empezó a predicarle a la gente ahí en el vagón. ¿A dónde iba en el colectivo? Él se iba a trabajar, salía a comprar. Y cuando tardaba mucho era porque estaba predicando a alguno y volvía con alguno. Él tenía un don maravilloso, el don de evangelista. Pues la iglesia lo reconoció como evangelista porque tenía el don dado de Dios. Pero después vamos a ver más adelante en el estudio que también evangelista tiene que ser acompañado por enseñanza. Y él erró en alguna parte de esa, por eso hoy no está con nosotros. Pero el don que tenía, el don, o que sigue teniendo, porque los dones son irrevocables. Mire, así que busque y pídale a Dios, porque ese don, Él no te lo saca y ni se pierde. Te queda. A medida que vamos avanzando en este estudio, vamos a ver, nosotros tenemos que tener la capacidad de que si erramos y pecamos, decir yo no puedo usar esto, yo tengo que ser responsable y no usar, porque mi vida no está en condiciones de usar esto que Dios me dio.
Pero a medida que vamos avanzando, no seamos tan ansiosos porque nos falta mucho. Recién estamos empezando, hoy la primera clase. Pero hasta Juan, el último de los profetas. No, perdón, los evangelistas estábamos ya, ¿no? Ya tanta letra ya. Hasta los evangelistas, el último, ganador de almas. Como lo era Felipe, como ya dije, Esteban. Y después vamos a ver que más adelante Felipe, si quiere leerlo, Felipe era un diácono, ¿no? Ustedes conocen allá Hechos 6, puede buscar ahí los llamados los diáconos. Ahí está Esteban, está Felipe. Pero vamos a ver Hechos 21:8, que ya a la iglesia no le quedó otra que reconocer. Estos versículos están acá, sí, algunos de estos. En Hechos 21, ya vamos a ver que la iglesia no tuvo otra opción que reconocerlo a Felipe como evangelista. En el capítulo 21 y versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Ya estaba reconocido como evangelista. El trabajo que hizo. Sí, fue a Samaria a predicar. Esteban no llegó a ser reconocido como evangelista, ¿por qué? Porque murió antes. Pero era indudable que él era evangelista. Ahora alguno decía, ¿por qué será que el Señor permitió que Esteban muriese? ¿Qué pasa? La iglesia estaba concentrada en Jerusalén. Estaba solo concentrada ahí. Entonces el Señor permitió que a Esteban lo mataran de esa manera. La iglesia tuvo miedo, los cristianos de ese tiempo, tuvo miedo. Y dice que se pasaron a expandir por todo el mundo. Incluso Felipe, después que mataron a Esteban, él salió a Samaria a predicar. Samaria, donde no querían a los judíos. Ahí él se fue a predicar. Se convirtieron cientos. Después le mandaron a decir a Juan y a Pedro, ¿sabe que en Samaria se están convirtiendo, se están bautizando en el nombre de Jesús? Y fueron ellos, Juan y Juan, que era uno que había pedido al Señor que caiga fuego del cielo y desaparezca Samaria, ahora estaba yendo a predicar y orando, y el Espíritu Santo dice que descendía en ese lugar sobre esa gente, ¿no? Algo maravilloso que pasaba, el don de evangelistas. No quiere decir que todos los evangelistas tienen el don. Hay que orar y hay que anhelar ese don de evangelista, ¿no? Pastores, hay pastores que no tienen don de pastor. Hay pastores que fueron llamados o heredaron la iglesia por el padre o porque no había otro a quien poner. Y hay pastores que no tienen don de pastor. ¿Cuál es el don del pastor? El de guiar, de cuidar las ovejas, guiar el rebaño. Y hay pastores que te dicen anda a orar. Vienen a pedirte un consejo. Y te dicen anda a orar, preguntarle a Dios. Yo he hablado con muchos miembros de algunas otras iglesias y le digo, ¿por qué vos haces eso? No sé, mi pastor dice que yo haga. ¿Pero por qué? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde lo sacamos? No saben. No saben por qué lo hacen, cómo lo hacen. Todavía tengo tiempo, no se apure. Pero hay pastores que no tienen el don de pastor. No saben curar, no saben aconsejar. Entonces tenemos que pedir ese don de pastor. También es dado de Dios, un don. Puede ser un diácono, puede ser miembro, puede ser alguna hermana que tenga don de pastor. No se ordena pastor, no se ordena pastora, pero sí existe el don ministerial de pastor. Hay hermanas que tienen este don, porque saben aconsejar, curar, pero no se ordena pastoras. No es bíblico, pero tienen el don. Es como le contaba de este joven, se lo veía a la legua que tenía el don. O como Felipe o como Esteban, se veía a la legua. ¿Qué tenía que hacer la iglesia? Solo reconocer. ¿Qué hace la iglesia? Reconoce los ministerios. Hay pastores que han quedado porque se murió el pastor fundador, porque era hijo. El pastor Sergio dice por portación de apellido, pero no tienen ni idea de lo que es ser pastor de la iglesia. Y están ahí. Así que no se asuste usted. Hoy está acá porque está teniendo luz en la palabra. Entonces cuando usted va y se dice pastor, usted no tenga miedo.
Usted conoce la palabra, ¿sabe que hay pastores y pastores? Como el de maestro. No todos los pastores son maestros. Yo estoy acá porque el pastor me empujó, no. No me creo nada y yo le digo a los hermanos que estamos aprendiendo juntos. Estoy aprendiendo con ustedes y con el pastor. Porque cuando no entiendo algo, yo me voy a la casa del pastor. No todos los pastores son maestros. Pero es indudable que hay don de maestro. Sí, amén. ¿No? Porque se lo ve, se nota, que conoce. Existe el don de maestro. Ya no se ordena al maestro. Y en ningún lado usted va a encontrar que ordenaba al maestro, ni los apóstoles, ni en ninguna iglesia. Hoy hay alguno que, bueno, hasta ángel se hace llamar a alguno, porque le quedó chico apóstol. Entonces se hace llamar ángel. ¿Sí, hermano? Sí, lo importante que lo noto y lo veo, que el pueblo reconoce también los dones hacia el otro, porque se manifiestan. Sí. Pues muchos quizás no podemos autopercibir algo, un cartel X, ¿no? Pero el pueblo lo va a notar, como usted dijo, de este joven. Lo notamos, no queda otra, que tiene esta gracia. Hay que reconocerlo, no queda otra. Eso es lo que pasaba en la antigüedad, vuelvo a repetir, con Esteban, con Felipe, no le quedaba otra. Eran indudable que eran evangelistas, no eran diáconos. Pero era indudable que ellos tenían ese don. Bueno, lo mismo pasa con pastores. No todos los pastores son pastores, no todos los pastores son maestros. Pero es indudable que hay pastores. Nosotros hemos tenido acá, más allá del que tenemos, hermano Sergio, que para nosotros es un maestro de la palabra. Acá han venido otros siervos de Dios a predicar, a traer estudios bíblicos, que era impresionante, que podíamos estar escuchándolo 2, 3, 4 horas y uno estaba con hambre, con sed. Hoy a misa van 45 minutos y ya me están pidiendo que corten. Pero pastores, maestros que desarrollaban la palabra. Terrible, ¿qué tenían? No estaban ordenados maestros, estaban ordenados pastores, pero que tenían el don de maestro, indudable. ¿Quién era el maestro de maestro? ¿Cómo le decían? Rabí. ¿Qué traducido qué quiere decir? Él es el maestro de los maestros. Hoy quizás el pastor decía, no, hoy no se ordena. Yo digo, no nos sorprendamos porque en este tiempo nos vamos a encontrar cada cosa y que no nos llame la atención que nos lleguemos a encontrar con alguno que se dice maestro. No, en cualquier momento, no sé, yo todavía no vi, no sé si alguno encontró alguno que se autotitula, como dice el hermano, maestro. Yo todavía no encontré, ojalá. Pero apóstoles, evangelistas, ángeles, ya le digo, ángeles vi, dice, el ángel fulano de tal, un cartel, un pasacalle, campaña, gran campaña porque está el ángel fulano de tal. Wow. ¿No? ¿Qué nos queda a nosotros? Nos quedamos allá en el fondo, porque el maestro es Cristo. Mateo 23:8, puede buscar uno. Mateo 23:8 al 10. Otro puede buscar Juan 13:14. Mateo 23:8, 10. ¿Encontró alguno? Mateo 23:8 y 10. Juan 13:13. Pero vosotros no querráis que os llame Rabí, porque uno es vuestro pastor, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El Cristo, el único maestro. Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El maestro de maestros.
Hoy no se ordena maestro, pero sí que hay el don ministerial de maestro. Y eso se reconoce, y eso podemos anhelarlo, y es para todo el cuerpo de los santos. Para todo. ¿No anhela crecer de esta manera? ¿No anhela? Ahora opera el don de maestro, sin duda. Vemos en algunos siervos de Dios y todos los ven y nosotros lo vemos. Estos dones ministeriales, Dios, el Señor y el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Ya termino, hermano. Primera de Corintios 12, 4 al 11. Primera de Corintios 12. Es Dios quien reparte, el Señor y el Espíritu Santo, conforme a Él quiere. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Es el mismo. Y Él reparte como Él quiere. Y a quien quiere, anhélelo, búsquelo. Sí, hermano. Sí, pastor. ¿Puedo recalcar un Sí. versículo atrás que me mencioné, algo para apuntar? ¿Puede ser? Sí. Dice en Juan 13, 14. Dice, Jesús dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, recalcando su humildad. Yo, si siendo Señor primero y el Maestro, estoy lavando tus pies, que era algo muy bajísimo en esa actualidad, ¿quién más vos? Hacé lo mismo que yo, que soy el Maestro y soy el Señor. No te hagas saber más que lo demás, ¿no? Amén. Bueno, hermano, no llegamos, pero era acá donde íbamos a entrar después de ese versículo que el hermano estaba hablando. Lo que significa ser ministro. Pero lo vamos a ver la próxima clase. Ya estoy como el pastor, no nada de lo que anoto. Pero desde acá. Porque como decía el hermano en ese versículo, yo siendo el maestro de maestros, estaba enseñando a sus discípulos, ¿no? La humildad de rebajarse, a lavarse los pies. Y él estaba enseñando la humildad mismo a ellos, ¿no? Pero bueno, después vamos a ver en la clase que viene lo que significa ser maestro. Y es algo parecido a esto. Siervo, ¿qué significa ser ministro? Siervo, esclavo, bajo remero, administrador. Todos esos datos los vamos a ver la clase que viene, si el Señor así lo permite, y nos reencontramos acá. ¿Qué se refiere a eso? A la humildad, al que Dios llama, Dios le da don, pero se mantiene humilde. O termino la frase. Esto no es el resultado de una decisión humana, sino de un propósito divino. Esto hace del ministro un colaborador de Dios. Por eso es un siervo de Jesucristo. Se lo conoce por su persona, por sus facultades y sus acciones. Pero por eso no debe decirse que el ministro cristiano es un simple objeto, un instrumento inerte o totalmente pasivo. Nada más lejos de la realidad. Siempre y cuando se mantenga en una actitud de dependencia de su Señor, se considere un instrumento de Dios, ahí vamos a conocer un ministro de Dios. Pero vamos a ver en la próxima clase. Dios le bendiga. Nos ponemos de pie en esta noche. Gracias a los hermanos que nos acompañan, que vienen, que viajan, que se esfuerzan. Y oramos también por los hermanos de las redes que están en la distancia, hermanos. Si algo no ha entendido, como le decía el año pasado, pregúntele al hermano Sergio. No, estamos para ayudarle y venga acá. Y bueno, puede hacer la pregunta como hace hermano Osvaldo, sacarse la duda, también acotar algo, y estamos acá, le esperamos. Batalla de Maipú 219, los días lunes a partir de las 19 horas en la iglesia central, y los hermanos allí en las redes, Dios le bendiga a cada uno en la distancia también. Oramos, damos gracias al Señor, y aquí nos volveremos a reencontrar el próximo lunes si Dios así lo permite. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, en esta noche. Poder estar junto a la iglesia, junto a mis hermanos, tus hijos, tu pueblo. Señor, estar aprendiendo más de tu palabra, conociendo más de ti, Señor amado. Danos esa sabiduría de lo alto.
Enséñanos tú, Señor amado. Dijiste que el que quiera sabiduría te la pida, Padre. Hoy estamos aquí, Señor, con ese anhelo, con ese deseo de seguir creciendo en tu obra, Padre. Ayuda a cada uno de mis hermanos que ha llegado en esta noche, los que nos están acompañando desde las redes, Señor. Bendiga sus vidas y seas tú usando nuestra vida y podamos ser un instrumento en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y tú nos ayudes a llegar a la próxima reunión y sea tu voluntad sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga a los hermanos. Saludamos con la paz del Señor el próximo lunes, si Dios así lo permite. Amén.